puede ir cargando para que evite que le retengan de más, ¿no? Porque a nadie le gusta pagar impuestos y menos pagar de más. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. Pagar impuestos en Argentina puede ser una odisea. ¿Qué hay que saber cuando uno paga ganancias, bienes personales? ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Qué documentación hay que guardar para hacer deducciones? Todo eso vamos a hablar con Florencia Fernández Abela, socia de LFS Tax. Así que bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarme, Sofi. Empecemos con lo básico. Dale. Ganancias. Hoy, ¿sabes más o menos qué porcentaje de la población paga el impuesto a las ganancias? Bueno, la realidad es que un bajo porcentaje de la población, si hablamos de las personas, paga ganancias. ¿Por qué? Y porque si bien todas las personas que tienen ingresos tendrían que pagar el impuesto, hay muchas excepciones. Por ejemplo, todas las personas que hoy trabajan con el régimen de monotributo y facturan bajo ese régimen, están exceptuados de pagar ganancias por esos ingresos. Y por otro lado, los empleados en relación de dependencia, que son la gran masa de la población, pagan cuando superan determinado umbral. Entonces hay una gran masa hoy de empleados que están por abajo de ese umbral y no pagan impuestos. Perfecto. Bueno, el impuesto a las ganancias, hay que distinguir qué tipo de ganancias tiene una persona, ¿no? Una persona puede tener por alquileres, puede tener por rentas financieras o puede tener por la renta del trabajo personal. En la renta del trabajo personal es lo que se denomina las rentas sudadas, porque es del esfuerzo personal de cada persona. Y además, en todo el mundo se aplica en forma bastante cruenta este impuesto, porque el asalariado es un poco rehén porque paga el impuesto a través de la retención que le hace el empleador. Claro. Entonces, no puede evitarlo, no puede como decir, no los pago, capitales son mimosos y se van donde mejor lo tratan, ¿sí? Los países cobran mucho impuesto a las ganancias a todo lo que son rentas sudadas, porque de alguna manera son rehenes del lugar donde generan esa renta. Ahora, en algunos países, entre los impuestos nacionales y provinciales que hay, o estaduales, se puede llegar incluso a una alícuota del 55%. Pero claro, no tienen un IVA tan alto, no tienen ingresos brutos, no tienen tasas municipales, o sea, hay que mirar todo el mapamundi. ¿En qué momento hay que hacer la deducción? ¿Y cómo se hace una deducción? Entrás en la página de ARCA con la clave fiscal y hay un servicio interactivo que se llama CIRADIG, que es el Sistema de Información de las Deducciones del Impuesto a las Ganancias, y ahí la información se puede cargar en cualquier momento del año. Después hay cierta información que el empleador va a tener en cuenta cuando hace el cálculo de las retenciones todos los meses, y hay otra información que se va a tener en cuenta una vez al año. Pero bueno, uno como empleado se puede despreocupar de eso e ir cargando la información referida a las deducciones, que no solo son por familiares, sino también por determinados gastos. Entonces, en ganancias sí hay, deducciones. ¿Recomienda qué documentos hay que dejar guardados para utilizar después en ganancias? Si es asalariado, tiene que tener en cuenta el menú de deducciones que tiene un asalariado, que además de las cargas de familia, hijos hasta 18 años o incapacitados, ¿sí? No hasta 21, sino hasta 18 años, y en la medida que no generen ingresos, ¿sí? Y después se puede deducir servicios y herramientas con fines educativos, ¿sí? Cuotas médicos asistenciales, prepagas, donaciones, servicios médicos que no están cubiertos por la obra social, por la prepaga, primas de seguro, aportes correspondientes a seguro de retiro, intereses por préstamos hipotecarios, gastos de sepelios, alquileres. Pago de salarios y contribuciones por servicio doméstico, también con un tope. Los alquileres, el alquiler de la vivienda, sí. En el alquiler de la vivienda, además, hay dos tipos de deducciones y se pueden aplicar las dos al mismo tiempo, si uno es inquilino. Hay una que tiene tope, que es por un porcentaje un poco mayor,
y hay otra que es sin tope. Después hay una deducción que es por préstamos, por los intereses de los préstamos hipotecarios, si se adquirió para vivienda. Sí, sí. Después hay otra deducción que es por gastos de educación de los hijos de hasta 24 años, si es que siguen estudiando y no trabajan. Esa es una de las últimas deducciones que se le incorporó al sistema. Pues planes de ahorro. Planes de ahorro, exacto, seguros de retiro o seguros de vida, también son gastos posibles de deducir del sistema. Y las cuotas de la medicina prepaga y gastos médicos, honorarios médicos, siempre hay que tener las facturas a mano y tienen que ser obviamente gastos que efectivamente pagó la persona y que no pidió reintegro, que no le dieron reintegro dentro de su plan de salud. Todos tienen topes, o sea, no son muy significativos, pero todo suma, como se dice, ¿no? Y uno lo puede cargar durante todo el año. Lo puede ir cargando para que evite que le retengan de más, ¿no? Porque a nadie le gusta pagar impuestos y menos pagar de más. Perfecto. ¿Y qué documentación conviene guardar para después poder deducir de ganancias? ¿Hay algún consejo que quieras dar ahí? Y para las deducciones de ganancias, guardar siempre las facturas de lo que se declaró. Además, cuando uno entra a hacer la declaración, cuando uno entra a informar en este formulario que se llama CIRADIG, el mismo sistema pide información de las facturas. El número, la fecha, la razón social de, por ejemplo, el prestador médico al que uno le pagó. Y todo eso sí, conviene archivarlo. Hoy por hoy muchas veces estas facturas uno las recibe de manera digital, así que... Más fácil. Claro, armar una carpeta en el mail donde estén toda esa documentación. Bien. ¿Cuál es el mínimo imponible? Estamos hablando más o menos, porque después se va actualizando, que también quiero preguntarte cada cuánto se actualiza, cómo se actualiza, pero más o menos hoy. Hoy, en este segundo semestre de 2025, tienen descuento por ganancia los asalariados con una remuneración de aproximadamente 2.800.000, estamos hablando en términos brutos, en el caso de una persona bajo relación de dependencia que no hace ninguna deducción, o sea, que no tiene familiares a su cargo y que no deduce tampoco ningún gasto de los que es posible declarar para pagar menos. Perfecto. Si se trata de un asalariado que tiene deducidos a dos hijos menores a su cargo y a su cónyuge también, ahí ya serían alrededor de 3.300.000 pesos en bruto. Las cifras también son un poco relativas porque el impuesto es bastante complejo la manera en que se calcula y depende un poco de cuánto tiene acumulado en lo que va del año, de qué remuneraciones tuvo en lo que va del año también y si cobró bonos, si cobró obviamente el aguinaldo, bueno, todo va sumando también. Ahora, el impuesto a las ganancias en la Argentina hay que distinguir los que son autónomos de los que son asalariados. Los que son asalariados le van a retener el impuesto y hoy un asalariado soltero que gana más de 2.200.000 por mes ya está sujeto a retención del impuesto, si bien es una escala progresiva que se hizo leve porque empieza en el 5% y termina en el 35%. ¿Sí? Las escalas de ganancias. Las escalas del impuesto a las ganancias. Eso significa que es progresivo. Cuanto más alto es el ingreso, mayor alícuota se paga. En el caso de autónomo tiene dos opciones. Puede ser monotributista, que es un privilegio porque es lo más sencillo y además es lo más económico, o puede ser responsable inscripto como autónomos en el impuesto a las ganancias. Por supuesto que lo que genera el monotributo es que tiene tope de facturación. Claro. Entonces, el monotributista nunca paga ganancias. No paga ganancias, no paga IVA tampoco. No paga ni IVA ni ganancia. Por eso digo que es un privilegio. Digo, todas las profesiones liberales y los oficios tienen la posibilidad de estar en el monotributo, tienen un monto aproximado de tope mensual de 7 millones de pesos. La escala máxima. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si supera esa escala, ya pasa a ser autónomo. Si pasa a ser autónomo, es un salto al vacío. Porque siempre son los más perjudicados los autónomos. Porque el autónomo paga más que el asalariado y paga muchísimo más que el monotributista. Por eso muchos se quedan en el monotributo apretaditos
¿sí? Es lo que se llama el enanismo fiscal, porque no quieren salir del monotributo porque, insisto, es un salto al abismo. La cabeza y... Es muy diferente el monto de ser responsable inscripto en ganancias respecto del monotributo. Perfecto. Ahora, vos decías que los monotributistas no pagan ganancias, pero bienes personales, que es otro impuesto que también se tiene en cuenta, sí, pueden llegar a pagarlo. Es importante eso, porque el régimen de monotributo, la realidad es que nuclea 3 recursos, o sea, 3 obligaciones, lo que tiene que ver con IVA, con ganancias y lo que es el régimen de autónomos, ¿no? Porque los monotributistas hacen sus aportes previsionales específicos. Pero después todos los otros impuestos que aplican a la sociedad en conjunto, al monotributista también le alcanza. Bienes personales o a nivel provincial ingresos brutos. Bien. ¿Y los autónomos, aquellos que son autónomos, sí pueden llegar a pagar ganancias? Los que son autónomos pagan ganancias. O sea, vos dentro del universo de personas, vos podés tener al monotributista, que es el que está dentro de ese régimen, y después el resto estamos en el régimen de ganancias, o sea, en el general, que podemos hacerlo como empleados o como autónomos, que quiere decir que no lo hacemos en relación de dependencia, ¿no? O sea, lo hacemos por nuestra cuenta. Todos los que trabajan en la formalidad, digamos, el que trabaja en el mercado informal puede no pagarlo. Ese es un no categorizado. Bien, perfecto. Ahora son impuestos anuales, pero ganancias van debitando todos los meses, bienes personales. Bien, son impuestos anuales, esto es así, o sea, cada junio uno liquida los impuestos del año anterior, pero en ganancias lo que hay es un régimen de ingresos anticipados, ¿no? Que los empleados lo sufren, son los que más lo sufren, porque ellos van todos los meses con su recibo de sueldo haciendo un pago a cuenta de ese impuesto anual. Pero después para el resto, o sea, para los que no son empleados, hay también otro régimen de pago anticipado, que se llaman anticipos, que básicamente a uno le obligan a hacer 5 pagos a cuenta de ese impuesto anual todos los años. Bueno, si te parece, vamos a preguntarle a la gente a ver cómo es su relación con los impuestos, ¿pagan impuestos o no? ¿Cómo están alcanzados? Si querés, veamos primero. Es demasiado, de verdad. Caros, muy altos. Es una barbaridad, te asfixian y hasta hace poco te perseguían. Y yo creo que la gente se queja, pero en el exterior son más del doble. Son muy altos. Se van a la mierda. ¿Son muchos? Sí. Para mí no responden a la prestación. O sea, son caros con respecto a lo que te otorga. En este país se llenan de impuestos para cubrir los cargos que a veces son ficticios. Son regulares, digamos, son regresivos, la estructura impositiva es regresiva. Altos. Bien. Y no se sabe a dónde van. Creo que es inversión, no es un gasto. A veces hay algunos que lo ven menos que otros en lo que vuelve al ciudadano, llamémoslo. Y no. Y porque si un ahorro que vos tenés de tu trabajo, ¿cómo va a pagar un impuesto? No, ¿cómo va a parecer justo? Porque se supone que vos lo ganaste a eso y pagaste impuestos cuando ganaste. Entonces, a partir de ese momento, no me pongas otro impuesto encima. Teniendo en cuenta el contexto actual, creo que sí. No. ¿Por qué no? Porque son tus ahorros, ¿por qué vas a pagar por eso? No. Sí. Bien. No. No, sí, esas las grandes fortunas o eso, por supuesto que sí. Eso se hace en todos los países del mundo serios. No. No me parece justo. Sí, prácticamente uno se administra a sí mismo. Por supuesto, tengo gente en la familia que está en la parte contable y bueno, me cuenta. No. Solo manejar por propia cuenta, salvo a que vea lo que es demasiado complicado, capaz requiere mucho estudio, es iría con un contador directamente. Sí. No, creo que no me hace falta porque no tengo valores como para que me los cuide otro. No, yo solo. Al momento, sola. Ahora hablábamos de que ganancias es un impuesto que se usa en todas partes del mundo, que es progresivo. ¿Qué pasa con bienes personales también? Porque siempre hay polémica que están grabando un patrimonio. Bueno, bienes personales siempre es un impuesto muy discutido, esa es la realidad. No es un invento argentino, hay otros países que lo aplican, pero siempre la discusión es a partir de cuándo y si realmente está gravando o no está gravando altos patrimonios. Hoy, es verdad, digamos, si miramos la historia argentina, hoy estamos en un umbral que es muy alto respecto del que venimos teniendo desde que se creó el impuesto en los 90, digamos. Pero si vos mirás otros países que aplican impuestos patrimoniales, lo hacen para patrimonios de verdad grandes. Solo el 15% de los países lo tiene porque es un impuesto patrimonial y justamente desmotiva la inversión.
y bienes personales lo que genera es que se está pagando sobre la acumulación de una renta que ya pagó impuesto a las ganancias. Entonces, de alguna manera es como que se produce una duplicación. O algunos preguntan, ¿yo tengo que pagar bienes personales? ¿A partir de cuándo uno paga bienes personales? ¿Qué es lo que está alcanzado? Eso es una buena pregunta. Bienes personales, los argentinos tenemos que pagar sobre todos los bienes que tenemos a cada corte de año, ¿no? O sea, cada 31 de diciembre nosotros tendríamos que hacer una autorreflexión, mirar qué patrimonio tenemos, un patrimonio que tengamos en Argentina y el que tenemos en el exterior, y ver si eso nos obliga para el impuesto. ¿Desde cuánto? Bueno, para tomar alguna referencia de lo que fue el año 2024, porque esto cambia todos los años, en el 2024, si vos tenías un patrimonio de más de 300 millones de pesos, eso te obligaba a pagar bienes personales. Hay cosas que no pagan, por ejemplo, tu casa donde vivís o algunas inversiones financieras. Lo que sí hay exenciones de inversiones en títulos públicos argentinos, inversiones en plazos fijos y caja de ahorro, eso queda fuera del impuesto a las ganancias. Y los inmuebles rurales también quedan afuera, del impuesto a los bienes personales. ¿Y es lo mismo el pago del impuesto en Argentina que en el exterior? Bueno, esa es una buena pregunta porque venimos de muchos años en donde los bienes que uno tenía afuera pagaban a una tasa más alta que los bienes que uno tenía en Argentina. A partir del año 2024 todo quedó equiparado y la realidad es que le aplica a los bienes en Argentina y en el exterior la misma tasa. Pero hay una trampa, que sigue habiendo diferencia entre los bienes en Argentina y en el exterior, que tiene que ver en cómo vos determinás el valor. ¿Por qué? Y esto, nuestra economía nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes que están en Argentina se evalúan al costo de compra y los que vos tenés en el exterior los evaluás al valor de mercado de cada año. Entonces, te doy un ejemplo, una casa. Si yo tengo mi segundo inmueble en Argentina, lo evalúo a mi precio de compra, que siempre lo comparo con la evaluación fiscal, pero la evaluación fiscal está muy pisada. Entonces, ese costo de compra son los dólares que yo pagué al tipo de cambio del día que lo pagué. Pero si yo tengo mi segunda casa en el exterior, yo miro el valor de mercado del cada 31 de diciembre. Entonces, si bien los dos bienes pagan a la misma tasa, el valor me genera una diferencia. Claro, uno se actualiza y el otro no, claro, podemos decir así. Exacto, terminás pagando mucho menos por el bien en Argentina. ¿Cómo afecta ganancias y bienes personales a las inversiones en bonos, plazos fijos, o el que quiera invertir en el mercado bursátil? Bueno, siempre los impuestos afectan la rentabilidad que uno tiene de una inversión, ¿no? Entonces es importante cuando uno decide hacer una inversión ver qué impuestos le va a aplicar, porque eso en definitiva va a afectar la rentabilidad que uno espera de la inversión que está haciendo. Todo lo que son inversiones en plazos fijos o títulos públicos o algunos fondos comunes de inversión, como regla general, no pagan ni ganancia ni bienes personales. Están exentos. Están exentos. Entonces eso uno sabe que la rentabilidad que le da esa inversión es la rentabilidad que se va a quedar en el bolsillo. Y después hay otras cosas, por ejemplo, no sé, obligaciones negociables, que son las deudas de sociedades argentinas que salen a ofertarla en la bolsa. Los bonos de las empresas. Son los bonos de las empresas. Eso no paga ganancias. Y bienes personales, si uno toma esa deuda en pesos, no paga, pero si la toma en dólares, sí paga, por ejemplo. Mira. Tiene como algún truquito. Eso te iba a preguntar, ¿es lo mismo ahorrar en pesos o en dólares para el pago de ganancias o bienes personales? Si yo tengo patrimonio en dólares, ¿pago más por bienes personales que en...? En un contexto normal, te diría que es lo mismo. En el contexto que hemos vivido durante muchos años, en donde hay un tipo de cambio oficial que no refleja el tipo de cambio real de las cosas, cuando vos haces el ahorro en dólares, a los efectos impositivos vos siempre tomás el tipo de cambio oficial. Okay. Entonces, la realidad es que todas las personas que han ahorrado en dólares, supongamos, en años en donde existía esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el real, ¿no? O el implícito, se han beneficiado con el pago de impuestos. ¿Por qué? Y porque la evaluación era más baja, porque en pesos representaba menos que quizás la persona que tenía un patrimonio equivalente, pero solamente que lo tenía especificado. Claro. ¿Y ahí qué pasa si no pago o me atraso con el pago del impuesto, cualquier impuesto? Bueno, una cuestión es la morosidad, un atraso. Hoy el fisco con sus sistemas informáticos, por lo menos a los grandes contribuyentes, está mucho más cerca de intimarlos rápidamente, con lo cual, con la deuda que uno ya tiene exteriorizado, si no paga, el fisco rápidamente manda una intimación y ante el incumplimiento se forma lo que se llama un expediente judicial tratando de cobrar judicialmente
la deuda reconocida. En los pequeños contribuyentes por ahí no tienen hoy una mirada tan importante, pero porque el fisco trata de buscar de alguna manera los contribuyentes que son de mayor interés fiscal. Silvi, ¿vale la pena pagar impuestos en Argentina o es mejor esperar a la próxima moratoria? Bueno, la pregunta supongo que viene porque cada gobierno que llega en la Argentina, por lo menos en las últimas décadas lo hemos visto, pone una moratoria, un plan de blanqueo fiscal y uno se pregunta qué pasa con el que cumplió con todo, ¿no? Varias propuestas justamente incluyeron algún premio, algún reconocimiento, algo para quienes habían demostrado el cumplimiento del pago de impuestos en los últimos años o en los años previos a esos planes. Pero yo creo que sí vale la pena. Hay que pensar, primero, bueno, es una obligación de uno como parte de la sociedad, teniendo los recursos y en algunos casos igual también es imposible no pagarlo. El asalariado al que le descuentan ganancias, se lo descuentan, no está decidiendo si lo paga o no, pero más allá de esos casos, yo creo que sí, obviamente hay que pagar los impuestos y hay que tener en cuenta las contraprestaciones que el Estado tiene que dar por eso, reclamar cuando eso no se cumple, bueno, ser parte de una sociedad, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, justamente tenemos una pregunta que le hacemos a todos, que es ¿cuál es la clave para vos para tener un sistema tributario más justo y equilibrado? Gran pregunta, porque hay que revisar un montón de cosas y no solamente del Estado nacional que cobra impuestos, porque también las provincias cobran sus tributos como ingresos brutos, que es una de las cargas fiscales que muchas veces se considera de las más distorsivas de todos por sus efectos, por ejemplo, en los precios de los bienes que consumimos. Así que creo que hay que tener una mirada bastante integrada, incluso los municipios a nivel local, las tasas, todo lo que se cobra. Y es bastante difícil, ¿no? Es compleja. La clave tendría que ser, bueno, estudiar a fondo todo, integralmente, dar garantías, mayor transparencia desde el Estado, eso de una, eso es como algo que se necesita sí o sí imperiosamente, tratar de no cobrar 2 veces o 2 impuestos por lo mismo, por el mismo concepto, y quitar un montón de distorsiones que se van dando y que se acumularon también porque en el tiempo hubo parches sobre parches, muchas veces sobre el sistema, y eso obviamente generó muchas desigualdades y muchas cuestiones que ahora habría que corregir. Linda pregunta, porque la Argentina, hay que entender, tiene muchísimos problemas con el sistema tributario actual. ¿Por qué? Porque está contaminada por impuestos que son muy distorsivos. En el podio de los distorsivos está ingresos brutos, que es un impuesto que lo recauda las provincias. Representa el 4,1% del PBI. 4,1% del PBI. Hace 20 años era el 2,4%. Claro, se puede duplicar. Acá han sido muy voraces las provincias en incrementar un impuesto que es el peor impuesto del sistema tributario. Le sigue el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Más conocido como el impuesto al cheque. Conocido como impuesto al cheque, nació en el 2001 por un año. También de emergencia. En marzo soplamos las velitas a los 24 años, ya es un adulto, ¿sí? Y el tercer impuesto, que hoy hubo novedades sobre esto, muy distorsivo, es retención de exportaciones, que afecta la competitividad de nuestros productos porque ninguno de los países con que competimos tienen este impuesto, ¿no? Tiene Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Las retenciones. Es retenciones. Se llama retención porque cuando se liquidan las divisas ya le retienen el impuesto. Claro. Pero es un impuesto que tiene características especiales, se traslada hacia atrás, no hacia adelante, se traslada al productor. Bueno, yo creo que en Argentina lo primero para llegar a la justicia es que todos paguemos los impuestos que nos corresponden, ¿no? Uno a veces siente que se termina como cazando en el zoológico en el sistema que tenemos. Y lo segundo es que yo a veces siento que por decisiones políticas o por algún motivo, nosotros tenemos normas que están muy mirando a países que son muy sofisticados y nosotros necesitamos normas más simples, digamos, como para que puedan ser efectivamente aplicadas y que los ciudadanos sepamos cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? O sea,
menos cantidad de impuestos y los que quedan tienen que ser más sencillos de liquidar. O sea, esto de la autogestión, yo creo que hay que ir a la autogestión. Bien, perfecto. Florencia, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos.